el ejercicio, vamos a resolver el ejercicio 3.9, que nos pide calcular el momento de inercia de la figura con respecto a este eje Y. Este caso es muy sencillo para resolverlo. Hubiera sido tal vez un poco más complejo si el enunciado nos hubiera pedido calcular el momento de inercia respecto del eje Y baricéntrico. En ese caso hubiéramos tenido que calcular primero la coordenada XG, y una vez que tenemos la coordenada XG recién nos podemos poner a calcular los momentos de inercia. Este caso es más sencillo y nos pide calcular el momento de inercia respecto de este eje naranja, que lo llamé Y, de tres figuras: de este rectángulo, de este círculo entero y de este semicírculo. En el caso del círculo entero está quitado. Entonces lo único que vamos a hacer es vamos a aplicar sucesivamente el teorema de Steiner. Tenemos tres figuras, o sea que 3 veces vamos a aplicar el teorema de Steiner. Fíjense, como primera medida vamos a calcular el momento de inercia del rectángulo, momento de inercia con respecto a un eje que pase por una base o por un lado. Podríamos aplicar el teorema de Steiner, pero ¿se acuerdan que yo les dije en la clase introductoria de inercia que el rectángulo es la única figura que tiene momento de inercia en tabla según 3 ejes? Recuerden que en la tabla teníamos un momento de inercia respecto de un eje B que pasaba por un lado, que era base por altura al cubo sobre 3, es decir, la dimensión perpendicular al eje era la medida que iba al cubo. Entonces directamente aplico esa fórmula. Fíjense, la dimensión que va al cubo va a ser el 3, va a ser 5 por 3 al cubo dividido 3. Y ahí ya tengo el momento de inercia del rectángulo respecto del eje Y. Ahora voy a calcular el momento de inercia de este círculo, que después se lo voy a tener que quitar porque no está sombreado el círculo. Fíjense, si yo me voy de vuelta a la tabla me da el momento de inercia respecto de un eje, de ejes que pasan por su baricentro. ¿Recuerden? Fíjense, esta es la formulita. Es pi por r a la cuarta sobre 4. ¿Qué es lo que voy a aplicar acá? El momento de inercia del círculo respecto a un eje que pasa por su baricentro, que es la fórmula 2. Escribo, es pi por r a la cuarta sobre 4 y me da ese valor. Pero ese es el momento de inercia respecto a un eje que pasa por acá. Y el enunciado me pide respecto del eje Y. Lo único que tengo que hacer es aplicar el teorema de Steiner o de los ejes paralelos, porque fíjense que son dos ejes paralelos. Este es un eje y este es otro eje. ¿Y qué nos decía la formulita? La formulita nos decía que era igual al momento de inercia por el baricentro, que es el que ya calculamos, más el área por la distancia que separa ambos ejes al cuadrado. Fíjense, este es el eje respecto al que yo quiero calcular, este es el eje respecto al cual acabo de calcular, que es el que pasa por el baricentro. Y le tengo que sumar el área de esto por la distancia que separa a ambos ejes al cuadrado. Este es lo que calculé acá arriba. El área del círculo sería pi por r al cuadrado y la distancia que separa a ambos ejes es 3 dividido 2. Es 1,5. No se olviden de poner el 1,5 al cuadrado, que la distancia es al cuadrado. O sea, tengo ya el momento de inercia del rectángulo respecto del eje Y y ahora tengo el momento de inercia del círculo respecto del eje Y. Me quedaría ya el momento de inercia del semicírculo. Fíjense, el que pasa por su baricentro yo lo tengo de tabla. Ahora acá hay que hacer una aclaración importante para que ustedes no se confundan con la nomenclatura. Fíjense, yo tengo que hacer respecto del eje Y, tengo que buscar un eje paralelo a ese que pase por su baricentro. Sería este, que lo llamé CC. Vuelvo a reiterar, es un eje que es paralelo al diámetro. Entonces miro acá y busco cuál es el eje que es paralelo al diámetro. Es el X. Entonces copio este valor. Sería 10,98 por r a la cuarta. No me tengo que confundir que yo estoy calculando respecto al eje Y y voy a ciegas y copio el eje Y. No, porque el eje Y yo no necesito. Yo estoy necesitando uno que sea paralelo al diámetro. El que es paralelo al diámetro, la tabla lo llamó X. Entonces ese valor es el que tengo que copiar. Esta aclaración es importante también para cuando hagamos perfiles. Entonces ahí calculé con esa fórmula el momento de inercia respecto de un eje que pasa por el baricentro. Ahora me faltaría, a través del teorema de Steiner, vincularlo al eje Y que me pide el enunciado del problema.
Entonces sería, tengo que aplicar Steiner de vuelta. El momento de inercia del semicírculo con respecto al eje Y va a ser igual al que calculamos, al que pasa por su baricentro, más el área por la distancia al cuadrado. Este es el que calculamos, es pi por r al cuadrado sobre 2, es el área, y vamos a calcular la distancia al cuadrado. Fíjense, la distancia que yo tengo que calcular es la distancia que hay que llamé de 2, que es desde acá al eje. Fíjense, este pedacito yo sé por la ubicación, por Goulding Pappus, o sea, esta distancia va a ser 4/3 de r sobre pi, y después le voy a sumar el 3. Fíjense, 4/3 de r sobre pi más el 3. Ahí voy a obtener toda esta distancia. Y ahí ya tengo en el momento de inercia del medio círculo respecto del eje Y. Y después lo que tengo que hacer es, al del rectángulo le sumo al del medio círculo y le resto esto que es un área hueca. Ahí sumo y le resto. Y ahí tengo el resultado del momento de inercia de esta figura compuesta respecto del eje Y.